En este ejercicio vamos a calcular la fuerza eléctrica que genera un hilo sobre este eje Y de longitud muy grande con una densidad, acá nos dan esta densidad lineal de carga, sobre un protón ubicado en este punto A. Bien, para este ejercicio lo que nosotros vamos a considerar es un hilo conductor, ¿sí?, de longitud infinita, que vemos que está ubicado sobre el eje Y y acá tenemos el eje Z. Bien, lo principal que vamos a tener en cuenta es un pequeño diferencial, un elemento diferencial de carga, ¿sí?, al que le asociamos una longitud diferencial de I, ¿sí? Entonces, si ubicamos nuestro punto A, que es este, que está sobre el eje Z, ¿sí?, a una distancia Z, ¿sí?, del hilo. Entonces, si trazamos una línea que marque la distancia desde el elemento diferencial de carga hacia el punto A, lo que vamos a considerar es este vector diferencial de campo eléctrico, al que podemos descomponer en sus componentes, tanto en en Z y en Y. Utilizando las propiedades de la simetría, lo que vamos a ver es que si agarramos este diferencial de carga que está ubicado a la misma distancia a la cual se encontraba vemos que también se genera un campo eléctrico, ¿sí?, que a su vez, descomponiéndolo en sus componentes, ¿sí?, por ejemplo, en esta en Z y en esta en Y, vemos que las componentes en Y se anulan, puesto que una es positiva y la otra es negativa, quedándonos solamente con la componente en Z. Entonces, esto es fundamental para poder observar el comportamiento que genera el campo eléctrico sobre este punto A, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño zoom para ver ahí. Vamos a subirle el brillo y vamos a trabajar. Vemos que el campo eléctrico E es igual a la integral del diferencial de campo eléctrico, que va a ser igual a la integral de K por un diferencial de carga sobre el radio al cuadrado. Perdón, esta distancia sería esta, ¿no? Bueno, sabemos que el diferencial de carga es igual a lambda por el diferencial de I. Esto lo sabemos de la fórmula. O sea, si nos dan a nosotros el diferencial o la densidad lineal de carga, la reemplazamos acá y ya tenemos el diferencial de carga. Entonces, esta integral me va a quedar de la siguiente forma: la constante K por el diferencial de I por lambda sobre la distancia al cuadrado. Ahora bien, yo lo que quiero encontrar es cuánto vale mi diferencial de I en función de este ángulo, porque si vemos, este ángulo va a variar de acuerdo a si, o sea, el punto P es fijo, ¿no? Pero a medida que yo me voy moviendo por los diferentes diferenciales de carga, porque recordemos que la integral es la suma de estos pequeños elementos, entonces, si yo voy sumando, lo que va a ir variando, ¿sí?, va a ser mi ángulo. Por lo tanto, yo quiero encontrar una relación entre mi diferencial de I con el ángulo en cuestión. Para eso vamos a trabajar con... Vamos a subirle... Ahí está. Vamos a trabajar con esta relación. Sabemos que la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, I sobre Z es igual a la tangente del ángulo. Pero recordemos que este punto que nos dan es fijo, por lo tanto la distancia Z será una constante, ¿sí? Esta distancia Z será una constante. Bien, por lo tanto, si nosotros derivamos diferencial de I respecto del diferencial de θ, es lo mismo que Z es una constante, por lo que vamos a derivar la tangente de θ. Vemos que acá hay un pequeño, si se quiere decir, un pequeño
una pequeña forma de cómo derivar, ¿sí?, la tangente de θ sin recordar la fórmula, ¿sí? Lo que nos quedaría es que el diferencial de y es igual a z sobre el coseno cuadrado de θ por el diferencial de θ, ¿sí? Entonces, esta expresión la reemplazamos en la ecuación del campo eléctrico, y también recordamos que esta r al cuadrada, ¿sí?, que vemos acá, se la puede expresar en función de z, que bueno, z es una constante, pero también se la puede expresar en función de θ, que sale de acá. Z es igual a r por el coseno de θ, y de ahí despejamos lo que nosotros necesitamos. En este caso nosotros necesitamos r al cuadrado. Bien, entonces reemplazando estas dos, ¿sí?, estas dos ecuaciones en la fórmula del campo eléctrico E, y simplificando llegamos a que el campo eléctrico es igual a la integral de K por lambda por el diferencial de θ sobre la distancia z, recordando que esta distancia z es una constante. Ahora bien, ¿cómo varía mi ángulo? Si recordamos, este hilo es infinito, o sea que si yo a este hilo que tenemos acá lo estiro, este ángulo va a ir tendiendo al infinito, al infinito, pero con un ángulo de 90 grados, ¿sí?, y de este lado un ángulo de menos 90 grados. Por lo tanto, ahí ya tenemos los límites de integración, ¿sí?, que va a ser desde menos 90 grados hasta 90 grados. Bien, entonces, como nosotros habíamos recordado acá que vamos a usar esta componente, si vemos, esta componente es igual al campo eléctrico, a este diferencial de campo eléctrico por el coseno de este ángulo. Entonces nosotros vamos a reemplazar acá, ¿sí?, que va a ser igual a el campo eléctrico E por el coseno de este ángulo. Entonces este coseno lo metemos dentro de la integral, la resolvemos y nos queda lo siguiente. Nos queda K por lambda sobre Z por el seno de θ, ¿sí?, de este ángulo, con los límites de integración desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Bien, resolvemos esta integral y nos queda que el campo eléctrico E generado por un hilo infinito, ¿sí?, es igual a 2K por lambda sobre Z. Reemplazaríamos Z porque es un valor que siempre nos dan, la densidad nos la pueden dar o no, pero es una constante. La K es una constante y el 2 es una constante. De ahí encontramos el campo eléctrico de nuestro hilo infinito.